Muchas veces encontramos debates en foros o redes sociales sobre si es mejor usar R o Python en proyectos de ciencia de datos. Sin embargo, esta discusión no suele ser muy productiva, ya que en la vida real nos toca participar en proyectos en los que se utilizan ambos lenguajes de programación. A veces nuestro proyecto se vuelve bilingüe porque a nosotras nos resulta más fácil una determinada tarea resolverla con uno de estos lenguajes. Por ejemplo, tenemos que scrapear datos de diferentes sitios web dinámicos y preferimos usar un proyecto de Scrappy para orquestar toda esta etapa. Luego, para el procesamiento y visualización, nos vamos a R porque amamos ggplot y queremos siempre tener una excusa para hacer los gráficos usando ese paquete. Como tenemos control sobre todo el proceso, podemos hacer ajustes que nos permitan que en las siguientes etapas todo ande bien. Y si surge un problema, podemos odiarnos en paz durante un momento y volver atrás a ajustar los pasos necesarios para poder seguir trabajando. Además, existen herramientas que facilitan el trabajo bilingüe. Si estamos en R, podemos acceder a nuestra instalación de Python a través del paquete Reticulate y hacer la integración más fácil. Si estamos en Python, podemos usar el paquete rpy2 con el mismo objetivo. Además, si nuestro set de datos comienza a crecer, podemos usar el poder de Apache Arrow, que está implementado en ambos lenguajes, para asegurar la compatibilidad de formatos. Sin embargo, en proyectos colaborativos más grandes, muchas veces somos solo un eslabón en una cadena mayor, y no tenemos control sobre todo el flujo por el que pasan los datos con los que tenemos que trabajar, ni qué herramientas utilizarán todas las personas involucradas en el proceso. Muchas veces ni siquiera tenemos contacto directo con quienes procesaron los datos antes que nosotras, porque accedemos a ellos conectándonos a una base de datos. En los próximos minutos haremos referencia a algunas de las maneras en que es posible fracasar al trabajar con R con datos que fueron procesados en Python y cómo sobreponerse. Nos enfocaremos particularmente en problemas que se derivan del trabajo con estructuras de datos que no son directamente transferibles entre un lenguaje de programación y el otro. Supongamos que estamos participando en un proyecto que busca analizar datos de redes sociales en el que se utiliza alguna de las APIs disponibles para obtener publicaciones y comentarios. La persona encargada de esta parte del proceso trabajó en Python y guardó los datos de extracción en una tabla que subió a una base de datos. Cuando nos toca el turno de trabajar con esa tabla, accedemos a ella y nos encontramos con cosas como esta. Una lista dentro de una columna. Pero esta no es una lista de R, sino una lista de Python. Para R, esto no es una lista. Estos corchetes para R son solo eso, un tipo de carácter. Por lo que esa estructura de datos, que en Python nos permite almacenar múltiples elementos en un solo objeto, acá es simplemente interpretada como texto. Si queremos convertir esto en algo utilizable en R, tenemos que sacar nuestras herramientas para trabajar con cadenas de caracteres. Nos deshacemos de los corchetes y convertimos esa cadena en una lista de R o dejamos cada uno de esos elementos en una fila distinta. Otro tipo de estructura que podemos encontrar al recibir un data frame creado en Python es un diccionario. Los diccionarios son estructuras de datos que permiten almacenar un conjunto de elementos en pares de clave-valor. Mirados desde cierto ángulo, los diccionarios son muy similares al formato JSON. Así que si tenemos suerte, podemos aplanar estos datos utilizando, por ejemplo, la función fromJSON del paquete JSONLite. Pero como la vida no es simple, existen diferencias entre ambos formatos que tenemos que tener en cuenta. JSON acepta datos numéricos, strings, true, false, null y otros JSON como valor. Los diccionarios de Python, en cambio, son mucho más flexibles. Eso significa que si en el diccionario que recibimos hay algún valor no compatible con el formato JSON, por ejemplo, un valor none, nuestra estrategia anterior va a fallar. Para hacer todo más complicado, al igual que en R, las listas de Python pueden contener otras estructuras en su interior. Pueden contener diccionarios u otras listas, que a su vez pueden contener otras listas, que a su vez pueden contener otras listas, hasta que el límite de recursión lo permita. En esos casos, el paquete pur nos puede ayudar a desanidar el abismo de las listas multidimensionales. ¿Cómo podemos evitar este tipo de problemas? En términos prácticos, podemos hacer explotar esas columnas en Python antes de exportar los datos. Con eso nos referimos a usar el método explode de pandas, que permite expandir los elementos de una columna que contiene listas o conjuntos iterables en un data frame. Pero lo más importante es tratar de evitar estructuras anidadas. Para asegurar que todo funcione bien al pasar de un lenguaje de programación a otro, es preferible trabajar con tablas planas que estén relacionadas entre sí. Es decir, ser tablaplanistas. Pero la verdadera solución para este tipo de problemas no es realmente computacional. Si bien pareciera ser un problema de programación, es más bien un problema comunicacional.
Así que la solución es hablar con otras personas y acordar un plan de gestión de datos para asegurar que nuestros flujos de trabajo funcionen, independiente de las herramientas que cada quien decida usar.